Vamos a comentar la última hora acerca del caso de Álvaro Prieto con algunas de las novedades que hemos ido conociendo esta misma mañana, a pesar de que, como ya hemos comentado en un vídeo anterior, la primera autopsia apuntara a la hipótesis de que el joven habría fallecido de forma accidental, para ser más exactos, electrocutado, parece ser que al agarrarse a la catenaria del tren en el que fue encontrado durante la mañana de ayer, pero lo cierto es que nada de esto ha servido para que las aguas se calmen y tanto la actuación de la policía en esa búsqueda como la de la Renfe pues siguen también en el punto de mira. Ahora después vamos a hablar también de todo esto más en profundidad, pero lo primero que hay que comentar son las declaraciones que han dado desde la delegación del gobierno que confirman que el cuerpo del joven estuvo 4 días en el techo de ese tren y que este, al ponerse en movimiento, se deslizó hasta caer por el hueco de los vagones. Esa es la explicación que dan a lo ocurrido, si bien a muchos tampoco les termina de convencer. Según han explicado esta mañana en el programa Espejo Público de Antena 3, en el momento en el que el joven habría tocado la catenaria dentro de las instalaciones de Renfe, habría quedado registrado por unas cámaras de seguridad. En las grabaciones se apreciaría la silueta de una persona caminando y repentinamente se veía un chispazo que sería la carga que sufrió el joven, de unos 3.500 voltios de corriente continua. En cuanto a los motivos por los que no se ha podido localizar a Álvaro antes, que es sin duda uno de los grandes interrogantes de este asunto, el periodista Luis Fernando Durán ha dado un dato que puede ser clave. Asegura que, según le confirman las fuentes policiales, cada vez que la catenaria toca tierra o se produce una descarga, eso queda registrado en la subestación eléctrica. La anomalía eléctrica que se habría generado al producirse la descarga también habría dejado constancia en la caja negra del convoy, y por lo tanto se desconocen las causas por las que ni las grabaciones de estas cámaras ni los datos de la subestación eléctrica habían estado revisadas con anterioridad a la localización del cuerpo de Álvaro. Los investigadores aseguran que la zona de búsqueda era muy extensa y por la ubicación del tren el día de los hechos, nada indicaría que el joven hubiera podido acceder a la misma. Nada indicaría, pero lo cierto, desgraciadamente, es que se accedió. Vemos lo que se ha dicho de estas imágenes grabadas por unas cámaras de seguridad en las que se ve al joven encima del tren. Vemos como el contenido de las mismas ha sido revelado en el programa Espejo Público. Tú nos dices que se ve algo más importante, sí. Cuéntanos. La cámara se revisa ayer. No se revisó ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Se revisa ayer esas cámaras de seguridad al descubrirlo el cadáver de Álvaro. Es decir, es posterior, ¿eh? Claro. Nadie pensó que esa imagen podía determinar algo no el jueves, porque es verdad que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se denuncia la desaparición de Álvaro, es el jueves día 12, sí. Al ser mayor de edad, la policía se activa 48 horas después. Correcto, Luis Francisco. Sí. Quiere decir que tengamos en cuenta que la búsqueda comienza el sábado. Y en esa cámara lo que se le ve es andando una persona, son cámaras que no tienen mucha precisión, y se ve andando una persona y luego se ve un fogonazo, un chispazo. ¿Sería la descarga que le provocó la muerte? Efectivamente. Hay que recordar que él se agarra a la catenaria. Esa catenaria es de corriente continua, tiene 3.500 voltios. Y se produce una descarga porque él está con los pies a tierra. Es decir, que sufre una descarga de corriente continua porque él está agarrado a la catenaria y con los pies sobre el convoy. Bueno, lo de las imágenes está muy claro, no deja lugar a la más mínima duda, pero ahora principalmente son dos las preguntas que surgen. La primera de todas, ¿cómo esas imágenes, dado que existían, no pudieron revisarse antes? Y luego también otra de las grandes preguntas es cómo es posible que este chico se encontrara con tantas facilidades para acceder a esa zona que se supone que estaba restringida. Pues atentos a todo lo que dicen sobre todo esto. ¿Por qué creéis que en un primer momento la policía no localiza estas cámaras? Porque claro, localiza las cámaras de la estación, localiza las cámaras más céntricas de Sevilla, donde posteriormente un testigo supuestamente lo ve caminando, pero estas cámaras quedan en el olvido. Quedan en el olvido, tú ahora nos lo puedes decir, Pablo, pero por el sistema de búsqueda, son búsqueda de cuadrículas, y esta es una zona, entre comillas, apartada de Santa Justa. Sí, pero está dentro de la misma estación, por mucho que sean las cocheras, por mucho que esté a 2 kilómetros de la estación, pero al final es un entorno perimetral. Sí, pero tú cuando vas, insisto, que creo que también ha habido falta de algún error, desde luego, pero que evidentemente también... Y tanto que ha habido algún error, yo creo, es que por mucho que se le trate de buscar una explicación a que no se hayan revisado esas imágenes, al final es que era simplemente una cuestión de sentido común que en este caso no se ha aplicado. Tenemos que entender que tú no puedes, ese tipo de búsqueda que se hace, que es una búsqueda muy intensa, tú no la puedes hacer sobre los 2 kilómetros al mismo tiempo. Entonces tú vas cuadriculando y entonces tú empiezas desde ¿dónde es la última vez que lo han visto? En este sitio. Vamos, a partir de este sitio lo hacemos. Y a partir de aquí, y van recorriendo y recopilando imágenes de toda la zona de Santa Justa. Evidentemente son muchísimas horas de grabación las que se ven. Yo precisaría que es la zona donde está ese tren es una zona restringida, es la zona de talleres, entonces tiene una explicación. ¿Cómo accede ahí, no? Porque hay una zona que por visto tiene una alambrada, que había un hueco en la alambrada y todo el mundo se cree que puede haber entrado por allí. Es verdad que son instalaciones que muchas veces se manipulan, que pocas veces que hay que revisar, pero de vez en cuando, no permanentemente, porque no es zona que normalmente nadie vaya a entrar por ahí, no se piensa que va a haber allí. Y luego hay una que sí me llama la atención, es que en una zona de talleres allí también tiene que haber cámaras de seguridad, sí, entiendo. Y vigilancia. Entiendo. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí como explicación se me queda un poco corto. Y ya poniéndome, por ejemplo, en el lugar de la familia, pues no me quiero ni imaginar. Es que al final lo que te están diciendo
es que él accedió por esa alambrada porque existía ahí un hueco y parece ser que no se percataron porque eso es algo que revisan de vez en cuando. Que claro, luego de vez en cuando tampoco especifican cuánto tiempo. De vez en cuando significa cada 2 semanas, cada 2 meses. Insisto que lo que está claro es que estas explicaciones no van a servir a la familia y que al final ese descuido, por desgracia, ha terminado dando lugar a un suceso de lo más trágico. Pero es que además hay informaciones que van todavía más allá y no hablan simplemente de un error. Hablan, palabras textuales del titular de esdiario.com, que seguridad de Renfe mintió a la policía. De acuerdo a estas informaciones, fuentes próximas a la investigación señalan que los responsables de seguridad de la estación mintieron sobre un dato poco después de iniciarse la investigación tras la denuncia de los familiares y verificada por la policía la alta prioridad del caso al tratarse de una desaparición de alto riesgo. Los agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo del caso, de la Brigada de Homicidios, además de visionar las cámaras de Santa Justa, interrogaron a la seguridad privada sobre las condiciones de acceso de la zona de vías de mango y vías de clasificación de la estación, una amplia zona que se separa de la terminal más de 1 kilómetro de distancia. La seguridad de Renfe ocultó, según las fuentes citadas anteriormente, que sí que hay un acceso no controlado a la zona donde se encontró el cuerpo del joven futbolista y que ha dejado destrozada a su familia y amigos. Este acceso, en el cual el muro no existe y lo sustituye una cinta de plástico y una valla metálica de obra, fácilmente franqueable, no fue informado por Renfe para tapar las malas condiciones que tienen alrededor de las vías. Tampoco hay cámaras de control. La afirmación de funcionarios de Renfe y Adif de que la zona estaba sellada y con 24 horas de seguridad es absolutamente falsa, algo que pudo desviar la atención y despistar a los agentes y al dispositivo de búsqueda y marcaron esa zona como no prioritaria en la investigación. Bueno, hay que decir que esto, en caso de ser así, ya sí que estamos ante un auténtico escándalo. Que luego además, por si todo ello fuera poco, esta mañana también nos hemos enterado, a través del programa En Boca de Todos, el que presenta Nacho Abad en 4, un Nacho Abad que, por cierto, también se ha mostrado muy crítico con todo lo relacionado con esta investigación y la comunicación de la misma, ha dicho que la gestión de la comunicación que ha hecho la Jefatura Superior de Policía es lamentable, al igual que considera que también ha sido lamentable la comunicación de la delegación del gobierno, pues aparte de estas duras críticas del presentador, hemos conocido también esta sorprendente exclusiva en la que se cuenta que la policía registró el tren en el que estaba Álvaro Prieto, que ese mismo tren fue revisado por la policía 4 días antes. Vemos y comentamos las imágenes. Muchos que les vamos a dar a lo largo del programa del día de hoy es la policía registró el tren en el que aparece Álvaro por dentro, 4 días antes y no encontró nada. Claro, pues es la lógica de la investigación, la lógica de la búsqueda. Tú vas a buscar por dentro del tren. Lo que no puedes esperar es que estuviera subido arriba o que estuviera en uno de los huecos y que cayera el cadáver cuando se movió ese tren. No lo puede esperar nadie. Supondría una diligencia de alguno de los investigadores brillante que se le ocurriera en ese momento haber mirado en ese sitio, que muchas veces se hace y sucede. En este caso no ha pasado. Antonio. Pero Hombre, yo creo que es que no hay que esperar esa brillantez. Es que hay que esperarla. Llamar brillantez a hacer tu trabajo me parece demasiado. A mí me sigue pareciendo lo mismo que he dicho todos estos días, que no hay por dónde coger el fallo de no haber encontrado el cadáver del chaval el primer día si se confirma que murió el primer día, y eso no es culpar a nadie y es perfectamente compatible con ver la temeridad que el pobre cometió y que le ha costado la vida. Desgraciadamente los accidentes existen. Ahora bien, que durante 4 días no hayan encontrado el cadáver, ya por no hablar de otras cosas, ¿no? Que me parece que merece una reflexión que no sea acusatoria. Bueno, vemos aquí que ni siquiera los expertos del propio programa se terminan de poner de acuerdo entre ellos, para que veáis si el tema está suscitando debate. Hay quien considera que no tiene nada de extraño el que la policía llegase a registrar ese tren, pero que no les diese por mirar en el techo, que es donde se encontraba el joven, y hay quien dice todo lo contrario, hay quien cree que el hacer esa comprobación también era algo indispensable. Así que opiniones para todos los gustos, pero por desgracia los hechos son los que son y ya no tienen marcha atrás. Yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.